En las páginas de la historia chilena, el marxismo ha dejado una huella indeleble, marcada por un quiebre institucional, por el desorden en las calles, la demagogia de los políticos de la época y la irresponsabilidad de no atender los peligros del marxismo a tiempo. Su triunfo electoral en 1970 bajo la figura del socialista Salvador Allende representa un hito que hoy resuena con ecos inquietantes en nuestra realidad actual. Aquel episodio no fue solo una elección, fue el ascenso de una ideología que prometía reivindicar a los pobres a través de la revolución y la violencia, pero que terminó en un pronunciamiento militar y décadas de polarización. Hoy enfrentamos una situación similar, pero con un agravante. El marxismo y sus derivados izquierdistas han permeado instituciones claves como el poder mucho mayor, infiltrándose en el Poder Judicial, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el aparato público y hasta la Iglesia. Han extendido tentáculos por todas partes. Aunque tengamos la idea de una dimensión de ello, es importante recordarlo para alertar sobre esta amenaza sutil, silenciosa, pero persistente y agresiva en el cambio de mentalidad que produce en la sociedad. Recordemos a 1970 para entender el paralelismo. La elección presidencial del 4 de septiembre de ese año fue un campo de batalla ideológico en plena Guerra Fría. Allende, candidato de la Unidad Popular, una coalición que incluía socialistas, comunistas y radicales, con fuerte influencia marxista, ganó con un 36,3% de los votos. No alcanzó la mayoría absoluta, pero el Congreso lo ratificó el 24 de octubre, convirtiéndose en el primer marxista elegido democráticamente en el mundo. Sus contrincantes eran el presidente don Jorge Alessandri, que era un conservador del Partido Nacional, quien obtuvo 34,9%, representando el sector derechista y empresarial, que en esos momentos temía por una expropiación y el estatismo. Y el tercer candidato, Radomiro Tomic, del Partido Demócrata Cristiano, con un 27,8%, quien abogaba por reformas sociales moderadas, pero criticaba el extremismo de Allende. La campaña fue muy tensa. Allende prometía un socialismo a la chilena, con nacionalizaciones, distribución, mientras Alessandri advertía sobre el comunismo y Tomic buscaba un centro progresista. El triunfo de Allende desató la euforia en la izquierda, pero también miedos fundados por lo que se venía en el totalitarismo opresor de la Unión Soviética sobre los países donde estaba bajo su yugo. Solo en 3 años el gobierno de Allende enfrentó hiperinflación, escasez, polarización, culminando en el pronunciamiento militar de 1973 liderado por don Augusto Pinochet, que truncó las aspiraciones comunistas, al menos por ese momento. Hoy, en 2025, Chile se encuentra ante un escenario reminiscente de aquel 1970, pero con la izquierda en una posición fortalecida. Aunque la candidata Jara parezca débil y sin tanto apoyo público de figuras de izquierda, sabemos que al final de todas maneras estarían aliados contra la derecha, como suelen decir. Bajo gobiernos como el de Gabriel Boric, heredero ideológico de aquellas corrientes, el marxismo ha mutado en un progresismo que se disfraza de inclusión, pero que consolida poder en esferas críticas. En el Poder Judicial, jueces afines a la izquierda, como la fiscal Chong durante la insurrección de 2019, el escándalo del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, que influyó en el nombramiento de jueces, hecho que salió a la luz el 2024. O el caso del juez Daniel Urrutia, declarado simpatizante del octubrismo, y de tuits de Evo Morales, que no esconde el marxismo y que habría autorizado videollamadas para reos del tren de Aragua y que ha quedado impune. Han influido en fallos que protegen agendas ideológicas, como en temas de derechos humanos o medioambientales, a menudo sesgados contra el sector privado. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, ha visto decenas de militantes comunistas contratados a dedo, erosionando la autonomía militar y la seguridad nacional heredada de la transición democrática. En el aparato público, miles de funcionarios, desde ministerios hasta municipalidades, responden a redes izquierdistas, implementando políticas que expanden el Estado a costa de la libertad individual. Incluso en la Iglesia Católica, conservadora guardiana del tradicionalismo, ha sido permeada por sacerdotes progresistas y de la nefasta teología de la liberación,
que alinean sermones con narrativas sociales marxistas, diluyendo el rol espiritual y favor del activismo político. Se ha metido por todas partes este marxismo: universidades, medios de comunicación, ONGs y sindicatos, moldeando la opinión pública con sutileza. Una capita especial merece la relación con la violencia. Muchos creen que la época del aparato militar marxista ha pasado, que grupos como el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria de los 70, responsables de asesinatos y atentados, son reliquias obsoletas. Se argumenta que con el poder electoral ya no lo necesitan, pero ¿seguirá y activo? La evidencia sí lo demuestra. En regiones como la Araucanía, facciones radicales mapuches formadas en el marxismo mantienen entrenamientos y acciones violentas, financiadas por redes internacionales. La información disponible indica que exguerrilleros de los 80 y 90 continúan capacitando a jóvenes en tácticas subversivas, disfrazadas de defensa territorial. La izquierda no ha renunciado a la violencia. La reserva como plan B, mientras avanza por vías institucionales. El mal llamado estallido social del 2019 mostró destellos de esto. Estrategia de despliegue en campo, saqueos coordinados y destrucción que recordaban las tácticas de los 70. En síntesis, debemos defender la democracia. Y esto se hace con pasos bien concretos. Primero, fórmese una opinión basada en información a fondo, no en los titulares sensacionalistas en redes sociales. Investigue la historia real del socialismo, su fracaso en Venezuela, Cuba y el Chile de Allende que dejó pueblos con hambre. Si usted no tiene tiempo para eso, no lo culpo, pero tampoco lo libero de la responsabilidad. Alguien más tendrá ese tiempo de responder cuando su hijo le pregunte sobre las bondades del socialismo y lo romántico que puede parecer. Un campo de batalla que se da es el colegio, influenciado por currículos ideologizados, pero la ruptura se da en el seno de la casa. Sea práctico. Aborde el problema en su etapa inicial, conversando en familia, participando en debates locales o apoyando candidatos moderados en las elecciones de noviembre. Los costos serán menores ahora. Esperar podría llevar a ser irreversible. Ya no expropian los departamentos o terrenos como los 70, hoy se expropian mentes de la gente joven a través de educación sesgada y propaganda cultural marxista. Por último, mi sugerencia es que se active ya. Después podría ser demasiado tarde cuando la libertad que damos por sentada ya esté evaporada y tengamos enfrente un lamentable proceso de autoritarismo que todos ansiaríamos haber evitado.